Buenas tardes, compañeros. En este momento les voy a dar a conocer nuestro tema de investigación, que fueron series alternadas, teorema de Leibniz, series de Taylor y Maclaurin y ejercicios integrales con series. Los integrantes del grupo son mi persona, Carlos Cruz, Mario Jiménez, Jairón Vera, Angie Lara, Diego Aguilar y el compañero Jordan Jaime. En primer lugar, ¿qué son series alternantes? Una serie alternante es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos. Aquí dos ejemplos. Como pueden ver, la primera serie alternante comienza desde un signo positivo y nosotros tenemos en la parte de aquí que tenemos lo que es la representación de la serie, que vendría dado como la sumatoria desde n igual 1 hasta n infinito de menos 1 elevado a la n menos 1 para que el primer valor me dé positivo sobre n, que vendría a ser el puesto donde se encuentra cada uno de los términos, o la siguiente serie, que es la de aquí abajo, que comienza como negativo, el primero positivo, la segunda negativo. Si pueden ver aquí, el menos 1 comienza desde n, no desde n menos 1. Eso nos da el valor negativo del primer término. De acuerdo con los ejemplos del enésimo término de una serie alternante de la forma ya bien sea menos 1 a la n menos 1 o menos 1 a la n. Criterio de convergencia de Leibniz. Si la serie alternante, como ustedes ven la serie alternante, ahí está a la menos 1, de cada uno de los términos viene menos, más, por eso se llama alternante, cumple con estos dos axiomas. La primera vendría siendo que b a la n más 1 sea menor o igual a b a la n para toda n, y que el límite de b a la n cuando n tiende a infinito sea igual a 0. Si esas dos axiomas se cumplen, entonces la serie converge. Demostración de la prueba de la serie alternante. Consideremos dos sumas parciales. S2, que vendría a ser dado por el primero y segundo término, que las dos sean mayores a 0. S4, que viene dado por la primera suma, que sería B1 más B2, que es mayor a 0, más B3 más B4, que es mayor a S2. Y la S a la 2n tiene que tener esta forma. Por eso es que 0 tiene que ser menor o igual a S2 y menor o igual a S4 y menor o igual a S6 hasta menor o igual a S a la 2n. O también puede escribirse al revés, no tomando en consideración en el primer momento el primer término, sino desde el segundo en adelante, pero considerando el signo por fuera. De otra manera de decirlo, podemos decir que S a la n, como les dije, es el primer término menos el segundo término. Estamos diciendo que este es igual a b a la 1 menos b a la 2, que vendría a ser la sumatoria de S2. S4 viene dado por S2, la sumatoria, como ustedes lo pueden ver aquí, más B3 menos B4, y así se van dando cada uno de los términos hasta llegar a un punto S. El punto S va a ser el último valor, o sea, ya no va a crecer más ese valor, y ahí es donde va a converger lo que es la serie. Los términos entre paréntesis son positivos, entonces S a la 2n es menor o igual a B1, que vendría a ser el primer término. Aquí la compañera Angie Lara va a explicar lo que es el primer ejemplo y el segundo ejemplo. Buenas tardes, mi nombre es Angie Lara y le voy a explicar los siguientes ejercicios. Tenemos el ejemplo número 2. La sumatoria de n igual a 1 a infinito menos 1 a n 3n sobre 4n menos 1 es alternante, pero límite cuando n tiende a infinito, bn es igual al límite cuando n tiende a infinito 3n sobre 4n menos 1. Tenemos el límite n tiende a infinito 3 sobre 4 menos 1 sobre n, que es igual a 3 cuartos, por la que la condición
número 2 no se cumple. Tenemos el ejemplo número 1, la serie armónica alternante. Tenemos 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto más la sumatoria de n igual a 1 a infinito. Menos 1 elevado a la n menos 1 sobre n. Cumple con la primera condición. Bn más 1 menor que Bn, porque 1 sobre n más 1 es menor que 1 sobre n. También tenemos la segunda condición, donde el límite n tiene infinito, Bn es igual al límite donde n tiene infinito, 1 sobre n, que es igual a 0. De modo que la serie convergente, de acuerdo con la prueba de la serie, es alternante. Serie de potencias. Una serie de potencia de la forma, como están viendo ahí, que es la suma de la suma de la serie. La suma de esta serie es una función. ¿Por qué es una función? Porque si ustedes pueden ver, ya aparece lo que es el término, la letra X. Ya aparece la letra X y tenemos una incógnita, ya viene siendo una función. Si nosotros tenemos esta función, esta serie, c sub 0, c sub 1 de x, c sub 2 de x, etc., y cuyo dominio es el conjunto de todas las x para las cuales la serie es convergente, si C1, que es el primer término, C de n, el primer término, se transforma en una serie geométrica. Entonces a la C se le da el valor 1 para que se transforme en una serie geométrica. Este converge cuando x es menor a 1 y mayor a menos 1. Y diverge cuando para la x es mayor o igual a 1. Genera una serie de la forma tal, se denomina de potencias x menos a, o bien serie de potencias centrada en a, o también serie de potencias con respecto a. Series de Taylor y Maclaurin. ¿Por qué vimos series de potencias? Porque tenemos que ver series de Taylor y Maclaurin. ¿Qué son series de Taylor y Maclaurin? Son series que nos van a ayudar en un futuro para resolver integrales que no se pueden resolver de manera como las conocemos. Demostración de la fórmula. Empecemos por suponer que f es cualquier función que se pueda representar mediante una serie de potencias. Aquí está la función. Trate de determinar el cociente de Cn. Tiene que estar en función de f para empezar. Obsérvese si la x igual a en la ecuación 1. Si nosotros igualamos la x a a, eso significa que este valor se convierte en 0. 0 por c1 es 0. ¿Qué me queda al final? Que f de x es igual a c sub 0, o sea, el primer término. Entonces el primer término, cuando a es igual a x, me queda f de a es igual a c sub 0 para el primer término. Si nosotros derivamos los términos de la ecuación 1, término a término, todos los términos, tendremos algo así. Como pueden ver, ya c sub 0 ya no aparecería, solamente aparecerían los valores después de c sub 0. Este valor de aquí me quedaría así. ¿Listo? Y ahora hago nuevamente lo que hice anteriormente, que es evaluar la primera derivada de esa función para x igual a. Al hacer eso solamente me quedaría el primer término, que es c1. Entonces la primera derivada de a es igual a c1. Si continuamos con lo mismo, sacamos una segunda derivada y nos quedaría esta función. Esta función hago lo mismo, igualo x a y me quedaría solamente c sub 2, que sería esta de aquí. Si aplicamos el procedimiento una tercera vez, me quedaría así. F de x es igual a 2 por 3 por c sub 3 y todos los otros valores. Pero como estos valores se igualan a queda 0. Y esto de aquí quedaría 0 y solo me quedaría la tercera derivada de x. Me quedaría 3 factorial c sub 3. Para cortar, f a la cualquier derivada de a es igual a 2 por 3 por 4 por todas las n c a la n. Eso significa que n factorial
c a la n. Entonces f, la derivada de f enésimo de a es igual a n factorial c a la n, como denota aquí. Despejando, porque necesitamos saber c a la n, despejando tenemos que f, derivada de f a la a sobre n factorial, me queda esto de aquí. Este c a la n. Vamos con series de Taylor. Tomando el dato que vimos ahorita, c a la n, que vendría dado por esto de aquí, tenemos serie de Taylor es x menos a elevado a la n. Entonces esta de aquí es la fórmula de serie de Taylor. Como pueden observar, primera derivada de a por 1 factorial x menos a. A es donde está centrada la función para analizarla. De aquí seguimos. Segunda derivada de a sobre 2 factorial x menos a al cuadrado. Tercera derivada de a al 3 sobre 3 factorial x menos a al cubo. Y así. Para el caso especial, cuando a es igual a 0, de la serie de Taylor se transforma en esta función. ¿Y qué es esta función? No es nada más que la serie de Maclaurin, con lo que vamos a trabajar. Ahora, para el ejemplo 3, el compañero Jairón Vera va a ayudarnos con este ejercicio. Yo les voy a explicar la serie de Maclaurin para seno de x. La serie de Maclaurin será especificado de esa manera como la suma de la función. La primera aplicada en 0 más la primera derivada aplicada en 0 por x más la segunda derivada aplicada en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial más la tercera derivada aplicada en 0 por x al cubo sobre factorial de 3 más la cuarta derivada aplicada en 0 por x a la cuarta sobre cuarta factorial, más así sucesivamente hasta llegar hasta la enésima derivada de la función aplicada en 0. De x por x a la n sobre n factorial. Bueno, ahora evaluamos la derivada de la función de seno. La función de x es igual a seno de x. Seno de x. Esta función la hablamos en 0. Seno de 0 es igual a 0. La primera derivada de la función x de seno de x es coseno de x. Esta la volvamos en 0. Va a ser igual a 1. La segunda derivada, la función x de coseno de x es menos seno de x. Aplicada en 0. Esto es igual a 0. La tercera derivada, la función de x de seno
de x es menos coseno de x. Aplicar en 0. Este es igual a menos 1. La cuarta derivada sería seno de x. Aplicada en 0. Esto es igual a 0. Sacamos la quinta derivada. La quinta derivada sería igual al coseno de x. Este aplicada en 0 va a ser igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la serie cada valor que nos salió de reemplazando aquí de las derivadas. Cogemos y reemplazamos aquí. 3. Bueno, ahora vamos a reemplazar. Entonces, seno de x va a ser igual 0, reemplazamos aquí en 0, esto va a ser 0. Este se va. 1, reemplazamos aquí, en la primera derivada, reemplazamos 1 por x, va a ser x. Más, menos sería. 0 por la segunda derivada, esto se va también. Menos coseno, es menos 1, esto sería menos 1 aquí, menos 1 por x sería x 3 sobre 3 factorial. Bueno, la cuarta derivada sería reemplazando 0 aquí, este aquí también se va. La quinta derivada reemplazando 1 aquí sería más x a la quinta sobre 5 factorial, ¿verdad? Entonces como va es impar, entonces sería el séptimo sería x a la 7 sobre 7 factorial. Ahí vendría, por ejemplo, otro más sería x a la 9 sobre 9 factorial. Si nos damos cuenta, va en impares. Entonces, el enésimo término sería x sobre 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. Y para darle el signo sería aquí menos 1 n más 1. Este sería nuestra serie Maclaurin de seno de x. El ejercicio 4 lo va a hacer el compañero Diego Aguilar. Hola, bueno, continuando con los ejemplos de la serie de Taylor de Maclaurin, vamos a hacer el ejemplo número 4, la función f de x igual a e a la x, centrada en c igual a 0, entonces estamos hablando de la sumatoria de Maclaurin, ¿no? Entonces, la definición nos dice que la función de e a la x va a ser la sumatoria, ¿cierto? De la función evaluada en 0, porque estamos sumando c igual a 0, estamos hablando de Maclaurin, y la primera derivada evaluada en 0 multiplicado por x, esto sería la 1, y menos c, pero c lo tomamos como 0, más la segunda derivada evaluada en 0 por x menos c, que es 0, elevado al cuadrado sobre 2 factorial, y así sucesivamente, ¿no? Hasta encontrar un patrón, digamos así, que la podamos armar nuestra serie, ¿no? Entonces para eso nosotros tenemos que empezar a derivar esta función para ir encontrando los valores, para ir encontrando cada uno de los términos. Entonces tenemos la función f de x evaluada en 0,
nos da 1. Tenemos la primera derivada de e a la x, que es la misma función, e a la x. La primera derivada evaluada en 0, e a la 0, pues me da 1. Y la segunda es e a la x, la misma derivada, y evaluada en 0, e a la 0, pues me da 1 otra vez. Lo mismo en la tercera derivada, la misma función, evaluada en 0, pues nos sigue dando 1. En la cuarta derivada, evaluada en 0, nos da 1. Entonces ya encontramos como un patrón con el cual vamos a formar nuestra serie, ¿no? Entonces, la primera derivada, la función evaluada en 0, pues nos da 1, aquí lo tenemos, más la primera derivada evaluada en 0, nos queda solamente la x, porque ya habíamos dicho que c vale 0, entonces x nada más nos quedaría, obviamente aquí quedaría un 1 factorial, pero 1 factorial nosotros sabemos que es 1, pues ya ahí ya lo llevamos, más la segunda derivada evaluada en 0, ¿ya? Que nos daría 1, ¿cierto? Que aquí lo teníamos, por x al cuadrado se vale 0 sobre 2 factorial, que es 2, 2 factorial, que es 2, ¿no? Más la tercera derivada evaluada en 0 por x a la 3 y sobre 3 factorial, y así la cuarta derivada también así, evaluada en 0, que nos da 1, de x a la 4, y así sucesivamente, hasta que vamos encontrando un patrón. Nos damos cuenta que este es el resultado de esta, este es el resultado de este valor de acá, este es el resultado de este valor de acá. Entonces ahí ya nosotros vemos una secuencia, ¿no? Como un patrón. Entonces podemos decir que la serie que representaría la función e a la x va a estar determinada por la sumatoria, ¿cierto? Esto es una sumatoria infinita. La sumatoria desde n igual a 0, porque estamos tomando el valor de 0, entonces esto va a ser n igual a 0 hasta el infinito. ¿De qué? Si nos damos cuenta, entonces la x va aumentando, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, aquí está x a la 0, que es 1, aquí tendríamos x a la 1, que es x a la 2, que se va aumentando. Entonces esto va a ser nuestro primer término de la serie, entonces va a ser x a la n, porque a medida que n va incrementando se nos va arrojando este tipo de valores. ¿Sobre qué? Sobre n factorial, ¿cierto? Porque aquí tenemos 0 factorial, que es 1 factorial, que es 1, 2 factorial, que es 2, 3 factorial, que es 6, y 4 factorial, que es 24. Entonces es n factorial. Esta va a ser nuestra serie que representaría esta función, ¿ya? Ahora vamos a demostrar el límite de convergencia. Entonces habíamos encontrado la sumatoria que nos representaría la función e a la x. Entonces vamos a encontrar su intervalo de convergencia, que lo hemos desarrollado o también en clase nosotros. Lo hicimos a través de la ley del cociente, aquí lo vamos a hacer otra vez. Entonces la ley del cociente nos dice que el límite cuando x tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1 para que pueda converger. Entonces, bueno, nuestro a sub n es nuestra serie que hemos encontrado, que es x a la n más n factorial, y nuestro a sub n más 1 va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, ¿no? Entonces estamos aumentando el 1, estamos incrementando el 1 como nos dice la ley del cociente. Listo, entonces el límite lo desarrollamos, reemplazamos el límite, tenemos aquí nuestro a sub n más 1 y nuestro a sub n, hacemos la ley de la oreja, producto de medios y extremos, nos quedan estos factores, tenemos aquí. Después, estas expresiones de aquí las podemos denotar de esta manera, ¿no? Que x a la n más 1 es igual a x a la n por x, ¿no? Entonces, y en la parte de abajo, x más 1 factorial, la podemos nosotros escribir como n factorial por n más 1. Entonces, lo hacemos con el fin de simplificar esto un poco. Entonces sabemos que x a la n y esto de acá se nos va, y n factorial con la n factorial de arriba se nos va, y nos queda una expresión más simple, que es a la cual le vamos a aplicar el límite, ¿no? Y el valor absoluto, ¿no? Aquí me falta el valor absoluto.
porque esto siempre tiene que ser positivo. Entonces nos queda solamente x sobre n más 1. Aplicando el límite, si nosotros le damos valores muy grandes a la n, esto tiende a 0. Entonces, entre más grande sea la n, pues esto va a tender a 0. Entonces esto va a ser 0, ¿cierto? Como 0 es un número menor que 1, entonces decimos que esta serie converge. Y su rango de convergencia va a ser todos los reales, ¿no? Eso es, todos los reales para esta serie. Eso es todo, muchas gracias. Ejercicio 5 lo va a hacer el compañero Jiménez. ¿Qué tal? Les saluda Mario Jiménez, estudiante de la Universidad de Guayaquil. A continuación, en el proyecto de matemáticas, en la exposición, vamos a realizar un ejercicio acerca de la serie de Taylor. El ejercicio me pide determinar el polinomio de Taylor de grado 6 de la función e a la x en el punto 2. Para aquello vamos a detallarlo en este momento. A continuación lo realizaremos paso a paso. Bien, lo primero que haremos es determinar los puntos que nos da el ejercicio. Nos dice que nuestra función f de x es Euler a la x y que nuestro punto a tratar es el número 2, que en el caso de series de Taylor y Maclaurin se denota con una c. Nuestra c va a ser igual a 2 y nos piden el polinomio de Taylor de grado 6. Esto es lo que no conozco, lo vamos a calcular en este momento. Para aquello nos basamos en la notación o en la fórmula del polinomio de Taylor, que es el siguiente. El polinomio de Taylor, que en este caso es el sexto, se nota en el 6, de x va a ser igual a f de c más f la primera derivada en c. De aquí ya va con un 1 factorial y esto va por x menos c, sería la 1. Se deja, se supone que está la 1, más f la segunda derivada de c sobre 2 factorial de x menos c al cuadrado más f de la tercera derivada de 3 sobre 3 factorial de x menos c al cubo más f a la cuarta derivada que va de c evaluada en c a la sobre 4 factorial de x menos c a la cuarta. Continuamos acá y derivamos hasta llegar al grado de polinomio que nos piden, que en este caso está el 6. En este caso llevamos por la quinta, evaluado en c, 5 factorial de x menos c a la quinta más f la sexta derivada evaluada en c sobre 6 factorial de x menos c a la sexta. Y las series, recordemos que son infinitas, esto continúa, pero como nos piden hasta el sexto grado, dejaremos hasta aquí, se expresará hasta aquí. Recordemos que eso es infinito. Bueno, una vez ya expresado nuestra fórmula de Taylor hasta el polinomio que deseamos obtener, lo siguiente que tenemos que realizar es encontrar estos valores que hay que reemplazar en la fórmula para obtener el polinomio de Taylor. Para lo siguiente empezaremos con nuestra f de x, que es igual a Euler a la x, nuestra función, y nos piden esto evaluado en c, que en c es nuestro 2, entonces la función va a ser evaluada en 2. Euler a la x evaluada en 2, en donde está la x reemplazamos por la evaluación, el número que hasta evaluar, entonces me quedaría Euler al cuadrado, Euler a la 2. X está
sobre Euler. Entonces, donde está la x, reemplazo por el valor. Me quedaría Euler a la 2. Y aquí procederemos a realizar las derivadas de la función. Entonces nos piden 6 derivadas, entonces la denotaremos con números aquí para no perdernos en el video. Empezamos con la primera derivada. Denotamos ahí f' de x. La derivada de x es muy fácil, ya que es igual a lo mismo, Euler a la x. Y ahora ese f' evaluado en 2 me va a dar lo mismo, Euler al cuadrado. Procedemos a sacar la segunda derivada de x y esto me dará lo mismo, Euler a la x. Y esto, f2' evaluado en 2 me dará Euler al cuadrado. Como ven, este tipo de funciones son repetitivas, por ende todas las derivadas que realice me van a dar lo mismo, por ende vamos a hacerlo de una forma más rápida, ya que nos damos cuenta que nos da lo mismo. Tanto la f, la tercera derivada, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta la enésima va a dar lo mismo, Euler a la x. Por ende, en las evaluaciones me va a dar lo mismo. Euler al cuadrado y Euler al cuadrado. Bien, pues como nos piden hasta el sexto grado, realizamos la evaluación hasta el sexto punto. Lo único que nos queda es coger y reemplazar estos puntos en la función. Entonces procedemos otra vez a que necesitamos el polinomio sexto de Taylor a la x de, ahora sí, fc y a f, la función evaluada en 2, que es esto de aquí, Euler al cuadrado, más f' evaluado en c, que es esto de aquí, Euler al cuadrado, sobre 1 factorial x menos c. Perdón, aquí nuestra c, ya vamos reemplazando, nuestra c es la de aquí, que es un valor de 2, entonces aquí en vez de c ponemos 2, más Euler al cuadrado, porque nos piden la segunda, sobre 2 factorial de x menos 2, que es nuestra c, en este caso ya va subiendo, ahora es al cuadrado, más Euler al cuadrado sobre 3 factorial de x menos 2 al cubo, más Euler al cuadrado de 4 factorial de x menos 2 a la cuarta. Seguimos por acá, más Euler al cuadrado, porque ya estamos en la tercera, en la cuarta, y vamos por la quinta. Ahora es sobre 5 factorial de x menos 2 a la quinta, más Euler al cuadrado de 6 factorial de x menos 2 a la sexta. Y esto sigue. Pues bien, este sería el polinomio sexto de Taylor, ya que no tengo con qué, pues bien, no tengo con qué simplificar y bueno, esto llevándolo a números, ya que Euler es un número, podríamos ser un poco más específicos, pero para llevarlo de una forma más clara y en matemáticas poderlo verlo de una forma mejor, lo dejamos expresado en Euler al cuadrado. Pues bien, esto de aquí también lo podemos expresar en sumatoria. Recordemos que la sumatoria de Taylor va con el signo de sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de f de la enésima derivada de c evaluada en c por x menos c a la enésima sobre n factorial. Pues bien, si tenemos esto,
podemos expresar nuestro polinomio de grado 6 de Taylor en sumatoria, que nos quedaría de la siguiente manera: de n igual a 0 hasta el infinito, nuestra función evaluada en c, que nos da Euler al cuadrado, por x, nuestra c, que es 2, menos 2 a la n sobre n factorial. Y aquí estaría expresado en sumatoria. Pues bien, este sería nuestro resultado, y si aquí reemplazamos valores nos daremos cuenta que nos irá dando los mismos valores que hemos sacado en los polinomios. Pues bien, eso sería todo en cuanto a este ejercicio. Ejercicio 5. Ahora, después de este ejercicio 5 tenemos series de Maclaurin importantes. Estas son las series de Maclaurin más utilizadas, por eso las dejo aquí y las pongo dentro de este casillero para que se puedan ver y que las puedan utilizar. Bueno, una de las aplicaciones para lo que es las series de Maclaurin viene dada por lo que son las resoluciones de las integrales imposibles. Una de esas es esta de aquí, viene siendo la integral del coseno de x sobre x de x. Esta es una integral que es un poquito complicado resolverla mediante las formas normales que nosotros conocemos, por lo que para estas integrales se utilizan lo que conocemos como series de Maclaurin. Como ya sabemos nosotros, lo que es la serie de Maclaurin para el coseno de x viene dado por 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial, por la tabla que nosotros representamos con anterioridad. Como ya conocemos que esta serie es lo mismo que decir coseno de x, reemplazamos esta serie por el coseno de x, quedándonos de la siguiente manera: integral de 1 menos x cuadrado sobre 2x más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial. En esta instancia lo que hacemos es sobre x, claro, ¿no? De x. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es solamente trabajar de manera aritmética para que nos quede de esta manera. Nos queda 1 sobre x menos x sobre 2 factorial más x al cubo sobre 4 factorial menos x a la quinta sobre 6 factorial. Listo, ya lo tenemos en esta instancia, claro, todo esto representa de x. Al nosotros trabajar ya esta parte para que nos quede, para resolver la integral ya se hace de manera sencilla. Por ejemplo, esta parte de aquí viene por ln de x menos, esto de acá me queda x cuadrado sobre 2 factorial por 2 más x a la cuarta sobre 4 factorial por 4 menos x a la sexta sobre 6 factorial por 6. Y este sería mi solución, más c, ¿no? Porque igual hay que sumarle c porque es una integral indefinida. Ahora esta parte de aquí también me puede quedar de la siguiente manera: ln de x más la sumatoria de n que tiende de n1 hasta infinito. Un momento. Bueno, como decía, esta parte de aquí también me puede quedar así: ln de x más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de ¿qué? De menos 1 a la n por x a la n más 1 sobre 2
por n y por 2 por n factorial. Y este sería, bueno, más esto. Y este sería mi solución, dada esta serie compleja. Como les digo, esta es una de las aplicaciones que se les puede dar a lo que vendría siendo serie de Maclaurin para resolver integrales que en todo caso serían imposibles de realizar. Gracias por la atención, compañeros, se les agradece.